¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ti y el auditorio, Luis Alberto. Dolia, ¿cómo ves esta situación de los formatos del presidente? Digo, apertura, yo creo por lo menos hay que reconocer, bueno, no, ya sé que vas a hablarme del coronavirus y lo de Trump, pero creo que es muy diferente a cómo se enfrentaban los cuestionamientos antes, ¿no crees? Pues sí, sí, es muy diferente, pero es la obligación del mandatario. Ah, obvio, eso sí. Entonces, está bien si quieres agradecerle, pero era hora de que, o sea, no es que nos está haciendo una concesión a los periodistas, es que los otros que estuvieron antes nos negaron ese derecho. El reportero tiene, precisamente por el trabajo que hacemos, tenemos el derecho a cuestionar al poder y los otros nunca se dejaron. Es más, pues Peña Nieto creo que dio una rueda de prensa y estuvo totalmente eh, estipulado desde el último detalle previamente quién iba a preguntar, qué iban a preguntar, quién, dónde. Entonces el contraste sí es notable y yo lo único que comento es que eh, claro, se le agradece a este gobierno, pero no está haciendo nada que no es lo que nos corresponde a los periodistas, tener ese acceso abierto e ilimitado. Lo que pasa es que, como digo, en el pasado nunca se hizo y nos sorprende. eh, Algunos se lo agradecen, pero es la obligación de cualquier mandatario, de cualquier persona que ha sido electa por el pueblo, por la sociedad, por el electorado. Estoy de acuerdo con todo lo que dices, tienes toda la razón. Solo la gratitud es por el formato en el sentido de que, exacto, antes no se daban conferencias y la invitación no es condicionada, es decir, se nos invitó, Se reconoce el punto. cambio, definitivamente se A eso voy. reconoce el cambio, Digo, eso es pero no es una concesión a nosotros, los periodistas. estoy de Es lo que acuerdo, debieron de haber hecho todo el tiempo. estoy de acuerdo. Dolia Esteves, ¿por dónde empezamos? ¿Con Washington? ¿Con el Bueno, mira, coronavirus? el coronavirus está fuera de control. Si quieres, empezamos por ahí. Es una situación muy crítica. Están los casos ahora ya a casi 5 millones. Probablemente hoy o mañana se crucen los 5 millones de casos probados de contagio. Los decesos ya son más de 160,000 y un modelo de pronóstico dice que pueden subir a 300,000 para octubre. Y en este contexto, pues Donald Trump continúa con su campaña desinformativa respecto a la gravedad de esta pandemia e incluso llegó al extremo de atacar a la doctora Deborah Birx, que es junto con el doctor Anthony Fauci, los dos científicos que están a la vanguardia de lo que se debe hacer científicamente para controlar esta pandemia. Y atacó a la doctora Birx, la llamó patética por decir que la situación no ha mejorado, sino que está empeorando. Ellos, los científicos, siguen insistiendo en el imperativo de usar la mascarilla. Ayer se dijo que solamente 50% de la población obedece esa instrucción de los científicos. Es obviamente una cuestión voluntaria. Ellos no pueden legalmente imponer a los ciudadanos que usemos las mascarillas. Es una responsabilidad ciudadana de cada persona. Y un indicio de cómo están empeorando las cosas es la medida extraordinaria que tomaron ayer en Los Ángeles, el alcalde de Los Ángeles, porque en el estado de California, que había estado bien en el inicio de esta pandemia en marzo, tomando medidas de precaución, habían logrado controlar la pandemia que se había dado principalmente en el norte, hacia la zona del estado, porque es un estado pues muy largo, ¿no? Y es muy grande, entonces este contagio es muy regional, entonces se había dado en el norte, lo controlaron
relativamente, y ahora está en Los Ángeles, que está más hacia el sur, y también hacia el sur, San Diego, toda esa parte. Y tuvieron que tomar esta medida en Los Ángeles de suspender el agua y la luz en aquellas casas y oficinas donde se celebren reuniones grandes o fiestas. Incluso pues la alcaldía va a avisar a las compañías de agua y luz cuando ya se verifique. Los policías van a ir a las casas y cuando verifiquen que en efecto se incumplieron las normas de no tener estas reuniones, porque está más que comprobado que las reuniones sin distanciamiento, las aglomeraciones, sobre todo en lugares como los clubs nocturnos, los restaurantes sin distancia, eso es donde se propaga más rápidamente el virus. Entonces, pues está muy grave la situación. Las estadísticas indican que es una persona muere cada 8 segundos aquí en Estados Unidos. Y lo que es peor es lo que te comentaba, que Donald Trump, el presidente, que debería de estar poniendo el ejemplo y guiando a la sociedad, a la población, al país, está pues mintiendo, desinformando sobre la gravedad, al extremo tal que la compañía Twitter y Facebook, en menor grado, tuvieron que imponer medidas punitivas por la desinformación y por violar las normas internas de Twitter, que no permiten desinformación, publicar desinformación en su plataforma que tenga que ver con el coronavirus. Entonces antier le congelaron la cuenta de la campaña de Trump por haber subido un video que era una entrevista con Trump con la cadena Fox de televisión, donde dijo Trump, y lo ha dicho muchas veces y lo volvió a decir ayer en Ohio, que los niños casi son inmunes, lo cual no es cierto. Ya los científicos han refutado categóricamente y demostrado que ese no es el caso. Entonces Twitter pues le suspendió la cuenta a la campaña de Trump. Hay que recordar que en el pasado Twitter, que ha tenido una política más agresiva contra la desinformación en torno al COVID, ya ha etiquetado varias veces tweets de Donald Trump en ese sentido. Bueno, también se la congeló en un momento dado por 12 horas al hijo de Donald Trump, a Donald Trump Jr. La cuenta de Trump, la cuenta personal de Trump no fue congelada por Twitter, porque cuando Twitter le llamó la atención a la campaña, a la cuenta de la campaña de Trump, el retweet que había hecho Trump de ese video específico lo borró después de que regañaron o castigaron o tomaron una medida punitiva contra el tweet original. Aquí simplemente para informar, no es cierto esto de que los niños son inmunes o casi inmunes, como no se cansa de decir Trump. Los niños, en efecto, se contagian a un ritmo menor que los menores, pero no son casi inmunes. De hecho, aquí en Estados Unidos ha habido 240,000 contagios de menores, 6 de los cuales han muerto. Y este debate se da en el contexto, Luis Alberto, de un debate muy emotivo en realidad, muy poco racional en cuanto a si se van a abrir o no las escuelas, desde kinder hasta secundaria y universidades y preparatoria, todas las escuelas. Y Trump está poniendo presión para que sí se abren así completamente. Los maestros y el personal de las universidades, de las escuelas y universidades están resistiendo. Hay una división, no se ponen de acuerdo, y es uno de los grandes debates candentes que se está llevando a cabo en este momento, lo de reabrir escuelas, y ese es el motivo por el cual Trump ahora dice que, o está diciendo insistentemente, que los niños no se pueden contagiar con tanta, que casi son inmunes. Ese es el término que usa, casi son inmunes. Y entonces
pues en ese volver, Dolia, a la escuela? Yo también creo entonces por ahí. ¿Cuándo tendrían? algunos ya deberían de volver en este mes de agosto, hacia finales de agosto más, y definitivamente después del Día del Trabajo aquí, que es la primera semana de septiembre, todas las escuelas y todas las universidades deben de estar ya abiertas. Y Y entonces parece no está definido todavía si van a volver o no, es decir, no. No, es que aquí todo se toma decisión eh, estatal o municipal. Hoy, por ejemplo, hay una gran expectativa porque el alcalde de Nueva York, de Blasio, debe de decir si se va a reabrir las escuelas públicas del estado no del estado, de la ciudad de Nueva York, nada más de la ciudad de Nueva York. Entonces son decisiones que están tomando los municipios y los estados, pero el gobierno federal se pronuncia a favor de que sean reabiertas, pero ya después lo que haga cada estado es decisión propia. Lo tiene que Uy, entonces así está. Hay un gran debate, por ejemplo, en Georgia, donde ya han renunciado quién sabe cuántas maestras, porque las escuelas es muy difícil cumplir con el distanciamiento, tanto en los salones de clase como en los pasillos. Entonces, ese es uno de los debates que se está llevando a cabo. Todo está politizado, Luis Alberto. Ya no, o sea, poca gente pone atención a los datos científicos, a las recomendaciones científicas. Todo está politizado porque estamos a menos de 3 meses de una elección muy reñida entre los dos principales candidatos, que uno es obviamente el presidente Trump y el otro es Joe Biden. Este mes va a ser crucial en ese sentido porque va a haber varios acontecimientos claves, por ejemplo, el anuncio por parte de Biden de quién va a ser su mancuerna en la boleta electoral, quién va a ser él o la candidata a vicepresidencia. También están los discursos este mismo mes de agosto de los dos candidatos, Biden y Trump. Se cancelaron las convenciones tradicionales de cada 4 años. Cada uno va a pronunciar su discurso de aceptación de candidatura. Desde el caso de Biden lo va a hacer desde su casa. El caso de Donald Trump no va a ser, él quiere hacerlo desde la Casa Blanca, pero hay también aquí grandes críticas en el sentido de que él es el presidente y un presidente no debe de aceptar una candidatura en una institución como es la Casa Blanca, que es pues la residencia oficial del presidente. O sea, él debe de separar, lo cual no ha hecho, su candidatura de su cargo de presidente, pero están totalmente fusionadas como la manera en cómo lo hace, y no solamente en el sentido de que cada vez que se supone que está haciendo un acto oficial como presidente, empieza a hacer campaña y empieza a atacar a Biden, como lo hizo ayer. Atacó a Biden y dijo que Biden se opone a Dios, está en contra de Dios y en contra de la Biblia. Y inmediatamente pues Biden le respondió. Entonces eso va a ocurrir este mes. Los dos candidatos, Biden y Trump, van a aceptar ya oficialmente su candidatura. Después, en septiembre y octubre, va a haber 3 debates. Y esos debates van a ser claves porque hay gente que espera los debates para decidir, gente que no ha decidido, que está indecisa. Entonces, los debates, pues depende de la actuación de cada uno de ellos. Y luego ya vienen las elecciones a principios de noviembre. Entonces, así está el ambiente electoral aquí y pues es una situación muy inédita, Luis Alberto, porque no solamente tenemos a un personaje inédito históricamente como es Trump, pero además tenemos una epidemia que está arrasando, pues no solamente con vidas, sino también con la economía. Tenemos a 31 millones de desempleados y en este contexto, pues está la elección presidencial. Vamos a esperar el anuncio que haga hoy el de New York, porque fue el epicentro de la pandemia también, van más de 160,000 muertos. Y hablaremos el lunes entonces o martes, Dolia, porque eso va a
a perfilar mucho, exacto, tanto el regreso a clases y la dinámica de la elección. Es decir, hoy lo que suceda en el anuncio en New York va a mover mucho la agenda en Estados Unidos. Muchas gracias, Dolia. Te agradezco mucho. Sí, buenos días y gracias a ti. Buenos días, abrazo. Dolly Esteves desde Washington. Corte y vuelvo con Arizona. Buenas noticias, también le tenemos los viernes. Buenas noticias, sonorenses participando en proyectos importantes. En lo que se refiere, por ejemplo, ahorita le voy a presentar, México tiene un ventilador propio ya para tratar el COVID-19. Participó ingeniero sonorense, voy a hablar con él y voy a hablar también con la familia que está ofreciendo internet gratis en su cochera a estudiantes. La gira de AMLO, lo que dejó a los yaquis, la seguridad, se presentaron datos duros interesantes. Sonora es 9º lugar en homicidios, 10º lugar en consumo, en narcomenudeo, 40% de déficit de policías. No se está hablando mucho de eso, también. Volvemos y más.